Hola José. ¿Qué Juancho? Bien. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Súper bien. ¿Vos qué tal? Muy bien, hermanito, gracias a Dios. Entonces pudiste entrar sin problema, ¿cierto? Porque yo le quité ya esa cosa. Sí, al principio me estaba dando como un poquito de problema, pero ya, aquí estoy. No sé si querés que haga una pruebita de presentación o algo así. Y poner tu presentación. Listo. Entonces, espérate, yo pongo aquí compartir pantalla. Entonces, aquí me dice, aquí me aparece del desktop. Compartir. Correcto. Ahí estamos. Estamos entonces, espérate, ¿cómo hago aquí? Pero Me va. todavía no la estoy viendo, dice Launch Espérate, Meeting. Sí, ya. fíjate a ver si ahí te apareció. Sí, se está viendo perfecto. Pero ya está en la presentación grande. Todavía no. Ahí Ya, sí. ahí. Eso, perfecto. Listo. Ahí te Me- estamos viendo perfecto. ok. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a salir o me quedo esperándote ahí o cómo lo hago? No sé. No, yo creo que hay que dejarla ahí. Ahí Dejémoslo está, así. Juan. ¿Qué más, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Dónde es Pance? ¿Dónde es Pance? Ciudad Jardín, más Sí. hacia, donde están todas las universidades. No sé si has visto la Universidad San Buenaventura, Universidad ICESI. Pues está la Universidad del Valle, que está en la ciudad, ¿cierto? Creo que está el Caos, que es en el sur de Cali, saliendo hacia Jamundí. Y Pance es hacia la montaña, hacia el río Pance. Más o menos, yo estoy como unos 45 minutos de Imbanaco en este momento. Ya Ah, o casi. sea que estás fuera de Cali. Sí, fuera de Cali, como unos 20 kilómetros más o menos fuera de Cali. Sí, área campestre. Eso Y veo. pues esta zona tiene una sola vía de entrada, entonces es muy fácil de bloquear toda la zona, entonces pues fue lo que más bloquearon, ¿ves? La zona donde más hubo movimientos y todo, pues puesto que la Universidad del Valle, que es como el sitio de concentración, está cerca, o sea, para yo poder llegar aquí tengo que pagar por la Universidad del Valle, tengo que pagar, entonces se vuelve un caos esa vaina, ¿ves? Y entonces te bloquearon. Sí, o sea, bloquearon toda la zona y estuve aquí casi 2 semanas sitiado, sin salir, sin poder trabajar, sin poder hacer nada, abasteciéndonos. Afortunadamente esto es campo y pues hay mucho campesino, Tomando porque galleta. mucho proveedor de acá local, ¿me entiendes? Entonces, por esa parte, no, pero sin gasolina, 15 días, Dándole las gallinas al vecino. ajá, más o menos, queriéndoselas mucho, coqueteándoles y dándoles muchos buenos augurios, ¿sí? Y que pongan hartos huevitos. Y no, hermano, pues sí nos tocó así y sin gasolina, hasta que hace una semana logré gasolina. Entonces ya pude volver a trabajar porque pues, la vaina era salir, vos podías de pronto ir, pero al regreso no sabías si te iban a dejar pasar o no. Entonces, es Ya. una cagada, hermano. Pero bueno, gracias a Dios, ahí vamos. Bueno, hermano, ya estás. Ya estás trabajando normal y volviendo a todo. Sí, pues más o menos, más o menos. Ayer también pues hubo, digamos, avisos de bloqueos y todo, entonces cambiando agenda, las pacientes muchas cancelan, muchas no te llegan. Diría que te llegan, un 30% te faltan, más o menos, 30-40%. Pues las cosas siguen. Hubo un tiempo que se pararon los procedimientos quirúrgicos, todas las cosas, porque la gente no se podía desplazar, ¿ves? Claro. Ahora está un poco más suave la cosa, pero esta es una tensa calma ahí que no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Y el tema del COVID cómo está? También complicado, complicado, con altísimas ocupaciones, no hay casos, o sea, más con la gente no se cuida, ¿entendés? Esto Sí. aquí ha sido un caos pues realmente las políticas del gobierno obviamente no han servido para nada. La gente está vacunando con más o menos buena aceptación, pero también son dos cosas que se nos juntaron y aquí han pegado durísimo las dos cosas. No, aquí no estamos mejor tampoco. Bueno, hermano, pero espero que todos reaccionemos de alguna forma y no sé, hay que, como te decía, todos los que estamos en el medio, pues somos los que tenemos que ser más. Es que no es imposible que no seamos más los que estamos ni para un extremo ni para el otro. Sí, ahora se trata de quién hace más bulla, ¿no?
Exacto. ¿Y quién Yo, aprovecha? Juan, Hola, ¿cómo estás? ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? Bien, hermanito, ¿cómo estás? ¿Estás ¿Nos manejando? vas a mostrar lo del baloncito o no? Ajá, sí, claro, claro. Y tres casos que ya he Ah, manejado con eso, sí, tres casos que ya tengo de mi ah, experiencia con el balón. bacano, porque nosotros hemos utilizado la foley, pero no el balón este de Cook. Ah, bueno, ahí al final te voy a mostrar unos casos que ya he hecho con eso y te voy a contar sobre la experiencia ya personal del tema, claro que sí. O Gracias, sea, Juan. Saludos. nos No, vas a Loquito, contar, abrazo. nos vas a contar un poquito, pues, como de la teoría de esto y nos vas a mostrar. Sí, sí, no mucho en la teoría, más que todo imágenes de diagnóstico, o sea, porque, y los errores, es decir, por qué no se llega a un diagnóstico temprano y por qué no se llega a una decisión temprana, que muchas veces es lo que implica ya otros tratamientos, complicaciones mayores. Está claro que el tiempo de diagnóstico es muy importante. Sí, perfecto. Bueno, esperemos que la gente responda hoy. Firme. ¿Y ustedes cómo están por allá? ¿Cómo están las cosas? ¿Están, Pues, hombre, les, en la que, zona que aquí donde decían que la minga se fue para Medellín, ese es el cuento. Pues no sé, no pues tengo ni idea. está en Medellín, pero dijéramos que también ha habido algunos disturbios y cosas como por el centro, pues, pero como en la zona donde nosotros trabajamos, no se siente pues como presión de nada. De hecho, eh, pues los pacientes están viniendo. Yo no se siente todavía como esa presión, no. Pero ya están aquí. Les dieron inclusive algunas instalaciones deportivas para que estuvieran ahí. Y bueno, No, esperemos a ver. eso ha sido muy complicado y no sé si te diste cuenta pues de todo el boom y las cosas, problemas que tenemos ahora en Imbanaco por declaraciones de una persona de Imbanaco que se publicaron, no sé si ustedes se dieron Ah, cuenta de fue eso. la médica era de allá. Sí, Un sí, ortopedista. claro. Entonces, Ortopedista. ha sido claro, eso ha sido una cagada porque ayer, por ejemplo, estaban anunciando un plantón al frente de la clínica, ¿entendés? Entonces ya es una cosa ya que te estigmatiza, ya vos vas en la calle y vos mostrar tu carnet no es una garantía de nada, entonces ya sacar el del hospital o sacar el de la universidad, ¿sí? Porque ya hay sacar el de Imbanaco, entonces es una cagada. Este, este es de los Eso, asesinos. comentario muy, muy inadecuado en un momento muy difícil. Y pues, hermano, nada, aguantarse el varillazo, ¿qué más hacemos? Ah, sí. Nada. No, tratar de salir con las cosas como son, hermano, pues, con la verdad, con la realidad, con el empuje que todos tenemos que ponerle a esto, que es tampoco pues amedrentarnos y quedarnos ahí así, la indiferencia, no es que la indiferencia es una cosa muy complicada. Hay que manifestarse, de acuerdo, pero de una forma ordenada y proactiva. Sí, eso pasa en Oslo. Sí, sí, en Reykjavik de pronto, sí, Sí. pero donde salen todos y en una hora el tipo está destituido, pero aquí no pasa eso, hermano, aquí no pasa. Por aquí no. Bueno, Como tenemos dijo, como tres dijo minutitos. Pepe Mujica, ¿has oído a Pepe Mujica, el expresidente Sí. de Uruguay? Dijo, en estos momentos es donde se van a dar cuenta de las cagadas que hicieron en las urnas al no elegir bien a sus gobernantes, punto. Y nada más que discutir, hermano. Es la única parte donde usted puede ver en las urnas, ninguna otra parte más. ¿Dónde más? Hoy me voy a sentar afuera. Eso, chévere. La mañana está como fresquita. Sí, aquí está delicioso también. Aquí estamos a unos 19 grados, más o menos, 18 grados en este sitio. 19. 19, 18 grados amanezco aquí todos los días, delicioso. Qué delicia, hermano. ¿Ah? Sí, no, hombre, pues cuando vengan a Cali, por favor, mi casa está a sus órdenes y están invitados y vamos a hacer una repichinga de reencuentro alguna vez, de eso espero, Dios mediante, para poderlos invitar a mi casa. Esperemos que reanudamos pues las actividades, hombre, presenciales que eran las buenas. Sí, no, yo pienso que eso, el año entrante seguramente, este año no creo, pero, y como el año está pasando tan rápido, ¿no? Porque esto vuela, entonces ya es un momentico estamos reunidos otra vez. Ya que ya estamos a mitad de año. Imagínate. Sí, es increíble.
Pero bueno, gracias a Dios estamos aliviados. Ah, sí. ¿Aún no te dio nada, Juancho? Hombre, no, gracias a Dios, no. Por lo menos que me haya dado cuenta, no. Paniqueado sí, pero sigo utilizando mascarilla, máscara, pantalla, pues no sé, aunque todos me dicen, eso no sirve, no te pongas esa pantalla, que eso no sirve. Yo me la sigo poniendo, mi pantallita de plástico, mi cosa, mi tapabocas, todas las medidas de precaución, y pues, gracias a Dios, ni a mí ni a ninguno de mi familia nos ha afectado. A los de aquí, los que vienen de Estados Unidos, a todos les dio el COVID. Gracias a Dios, sin ninguna complicación. Quique. Edgar Hernández está ¿dónde? Él está en Houston, él iba para el Texas Children's y en últimas yo creo, hay alguna cosa que no me contaron, pero acabó en la competencia que es la Universidad de Texas. Entonces está en Houston viviendo. La familia sí creo que está todavía entre Detroit y Houston, pero bueno, ahí está. Allá en Entonces, Houston, él nos sí, va a no, disertar de COVID y embarazo como de un trabajo, ¿o qué? de una publicación que hizo, como de algunos resultados. Él me iba a mandar es que el nombre completo, y yo le escribo a ver si me responde, pero no me lo mandó. Es dentro de 15 días, ahí después mandamos el... Sí, digamos que el doctor Edgar Hernández desde Houston, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Ya. De mucha actualidad. Bueno, yo pienso que son las 6 de la mañana, Juancho, y como que tenemos que ser justos con el tiempo siempre. Dale. 6 de la mañana de este 20 de mayo. Buenos días a todos, ya tenemos alrededor de 30 participantes. Queremos dar la bienvenida a Juan Carlos, que es un gran amigo nuestro, amigo de esta casa, que ha querido compartirnos este tema de embarazo en cicatriz cesárea, que él lo ha perseguido durante un tiempo largo. Juan es un ratón de imágenes, tiene unas imágenes que vamos a ver hoy preciosas, y nos va a contar un poquito de las controversias y las dificultades que hay, sobre todo en el diagnóstico, y al final de su tema nos va a compartir 3 casos clínicos propios con algunos manejos que yo creo que van a ser muy, muy ilustrativos para este tema. Para dentro de 15 días tenemos al doctor Edgar Hernández desde Houston, que nos va a compartir un tema de COVID y embarazo, que yo creo que va a ser bastante interesante. Hay mucha controversia al respecto del COVID y las embarazadas, y sobre todo creo que todos estamos bombardeados en el celular con las llamadas de si me puedo poner esta u otra vacuna, si lactando me puedo vacunar, y de pronto va a ser un momento ideal para abrir la discusión alrededor de ese tema con Sanín y con el doctor Hernández. Juancho, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos es ginecobstetra y especialista en diagnóstico prenatal, profesor de perinatología de la Universidad del Valle, y actualmente trabaja en la clínica en Banaco de Cali. A pesar de las dificultades y las difíciles circunstancias que vive Cali hoy en día, ha decidido acompañarnos, cosa que le agradecemos mucho a este gran amigo de nuestro. Te damos la bienvenida, tenemos 40 participantes. Adelante, Juan, con tu conferencia. Gracias, José, muy amable, siempre encantado de estar en este recinto, del cual he aprendido muchísimo y me he nutrido muchísimo de la amistad con ustedes. Muchísimas gracias, y espero que pues podamos compartir este y muchos temas más. Si vamos a hablar sobre embarazo implantado en cicatriz de cesárea, de una vez vamos a quitar el término ectópico en cicatriz de cesárea o embarazo ectópico, no, vamos a hablar de embarazo implantado en cicatriz de cesárea, algo que es muy raro, pero cada vez lo vamos a ver más frecuente. Espérate, ¿qué pasó? Porque no me pasa. Ay, no me pasó, José. Yo creo que cerrar así ya. Ya, Sí. listo, ok. Entonces declaro primero no tener conflictos de interés, pues se van a mencionar algunos productos con nombres comerciales y esto, y pues no tengo ningún conflicto de interés. Les quiero mostrar primero cuáles son los objetivos del embarazo implantado en cicatriz de cesárea anterior. Primero, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Definir si debe tener o no un procedimiento o un manejo médico o ambos. El objetivo principal es evitar una catástrofe abdominal, preservar la fertilidad en algunos casos, en los casos en que la paciente decide preservar la fertilidad,
Y ante todo, pues el primer enunciado que siempre vamos a tener es evitar las cesáreas. ¿Por qué hay embarazo implantado en cicatriz de cesárea? Porque hay cesáreas. Como vamos a ver, hay otros embarazos que tienen que ver con otros procedimientos. ¿Cómo se diagnostica un embarazo implantado en cicatriz de cesárea o se confirma? Lo confirma la patología al encontrar islas de células del trofoblasto rodeadas por miometrio. Este, por ejemplo, fue un espécimen de un caso de un colega que entró a hacer un legrado común y corriente por un diagnóstico de un aborto incompleto y se encontró con un sangrado masivo, con un paciente con un estado hemodinámico comprometido, y su decisión fue hacer una histerectomía. Esto es hace bastante tiempo, y lo que veíamos era esto, el embarazo implantado en la cicatriz de cesárea, que se confirma por la patología. Entonces, cuando uno revisa ciertos textos de ciertos años hacia atrás, hablan de todos los posibles embarazos ectópicos, pero nunca mencionaron el embarazo implantado en cicatriz de cesárea. De hecho, el embarazo implantado en cicatriz de cesárea, primero que me tocó ver a mí, me devuelvo, es este caso, la imagen inferior. Estos son dos casos, estas dos imágenes son el mismo caso, miren ustedes, diagnosticados en el año 2004, y este fue un caso de una paciente mía que llegó de los Estados Unidos contándome que tenía un embarazo de 10 semanas, que se sentía muy bien, que le habían hecho una ecografía en Estados Unidos, que todo estaba perfecto. Se citó para su ecografía de 12, 14 semanas, y 2 o 3 días antes la paciente consulta con un dolor agudo, choqueada, termina en una histerectomía, porque fue lo que se ocurrió hacer en ese momento, con un embarazo implantado en cicatriz de cesárea, roto con una catástrofe abdominal. Obviamente paciente muy complicada en el sentido de que tuvo que hacerse una histerectomía, pero afortunadamente no pasó nada. Hoy, 15 años o 16 años después, la paciente sigue reclamando por qué le sacamos el útero, y en cierta forma podría tener razón. Entonces, aparece una serie de información, y a este artículo que se lo recomiendo, que me parece muy importante, que nos habla sobre los embarazos ectópicos, su clasificación, de acuerdo a su ubicación, que puede estar según todas estas ilustraciones que ustedes están viendo aquí. Y aquí ya aparece mencionándose el embarazo en cicatriz de cesárea y de otros embarazos como el miometrial, el cervical, el intersticial, el cornual, y siempre haciendo énfasis en que debemos utilizar el plano coronal, que es muy importante para poder hacer diagnósticos. Por ejemplo, este es un caso de un embarazo ectópico intersticial. Lo vemos claramente, solo lo podemos detectar si hacemos una ecografía con estudio multicorte con el corte coronal. Lo mismo, este es un caso muy anecdótico que vimos con el doctor Carlos Alberto Mejía en Sincelejo, 2006, Mundial de Fútbol, donde el doctor Álvaro Cumplido, que sé que está escuchándome y le mando un gran abrazo, embarazo ectópico cornual que se manejó en la ciudad de Medellín. Entonces, luego aparecen otros conceptos sobre el embarazo implantado en cicatriz de cesárea, aquí todavía lo llamaban ectópico implantado en cicatriz de cesárea, y aparece este concepto en donde lo define en el tipo 1, tipo 2, y nos da a entender que pueden tener cursos diferentes el embarazo, que van a llamar tipo 1 endógeno, que supuestamente está creciendo hacia la parte interna y hacia el segmento uterino inferior, y el embarazo tipo 2 o exógeno, que tiende más a crecer hacia la vejiga y a presentar más el riesgo de la ruptura y la catástrofe abdominal. Entonces, este es otro concepto que sale más adelante. En esta gráfica quiero mostrar cómo las publicaciones, cuál es el auge que tiene este tema. A partir del año 2000 generalmente empiezan a aparecer cada vez más publicaciones y empiezan a tener la relación entre lo que es la cesárea previa con el espectro de placenta ácreta y el embarazo implantado en la cicatriz de cesárea, que en muchas partes se combinan y tienen obviamente el mismo manejo. Si hablamos un poquito de la historia, descrito desde el 1978 por reportes de patología, en 1990 hablan de ya un embarazo, hacer el primer diagnóstico ecográfico en 1990, y la incidencia que ha sido, las estadísticas que han sido muy difíciles de manejar, pero al año 2020 podemos decir que se ha recogido literatura y se han reportado más de 750 casos que han sido seguidos. Realmente hay muchos más casos y muchos otros que seguramente no los vamos a detectar o no los vamos a tener diagnosticados, porque también se pueden resolver espontáneamente. Timor Trish, que es un abanderado en este tema, uno de los principales en los grupos de manejo y diagnóstico y toda la parte científica del tema, hace este estudio, reporta un estudio en el año 2015 con 60 casos, en donde ya muestra cómo algunas personas que deciden continuar el embarazo, y hace énfasis en que
El manejo que se ha venido dando, sobre todo con el metrotexate, no tiene mayores resultados, tiene apenas resultados en el 68% de los casos. Muchos requirieron otros procedimientos. En el grupo de manejo expectante, en pacientes que decidieron continuar el embarazo, los que tenían feto muerto les fue muy bien, un porcentaje bajo tuvieron complicaciones, pero los que tuvieron feto vivo y decidieron continuar el embarazo, solo una paciente no requirió histerectomía, solamente el 45% o menos de la mitad tuvieron un feto vivo por cesárea y la mayoría de estas pacientes tuvieron complicaciones asociadas en el segundo trimestre, asociadas pues a la implantación mórbida de la placenta y o a la ruptura uterina. Entonces, se empiezan a plantear ciertas controversias. Hay diferencias si es una o varias cesáreas, controversias, algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no. Es más frecuente también en pacientes que han tenido otro tipo de ectópicos. Le confieren más o menos un riesgo de 0.15 cuando tienes una cesárea previa. Se ha visto que 6% de ectópicos en pacientes con al menos una cesárea previa, se presentan más los ectópicos que en la población general en pacientes que por lo menos tienen una cesárea previa. También hay mayor riesgo de presentar complicaciones en embarazos siguientes y es algo que se ha notado es que es más frecuente cuando el útero está en retroversión. También hay otras entidades o procedimientos o historia clínica que debemos nosotros investigar cuando estamos pensando no solo en el embarazo implantado en cicatriz de cesárea, que es el más común y que obviamente la cesárea o las cesáreas son el punto para detectarlo, pero tener en cuenta otros procedimientos como miomectomías, histeroscopias, resectoscopias, histeroscopias operatorias por miomas y pólipos, legrados, dispositivo intrauterino, antecedentes de extracción manual de la placenta y todo lo que tiene que ver con reproducción asistida, también nos pone o nos está hablando de un paciente a riesgo en el que tenemos que hacer ecografías muy tempranas, seguimientos tempranos con beta y hacer diagnósticos oportunos. Entonces, el planteamiento es, toda paciente con una cesárea previa debe tener un eco de alta resolución hecho por un personal entrenado en la semana 6 a 7 de la gestación. Esto es ya como una recomendación 1A. Pacientes sintomáticas con dolor pélvico, sangrado irregular, dificultad en la misión, síntomas urinarios relacionados, deben obviamente tener una ecografía. Es de las primeras, que todas las pacientes van a tener una ecografía antes de las 12 semanas, pero, y la mitad, así no tengan embarazos anómalamente implantados, van a tener posiblemente algunos de estos síntomas. Es muy importante entonces hacer un buen diagnóstico, estar sensibilizado a este diagnóstico y así tener una conducta oportuna y siempre tener una junta médica y informarle a la paciente y a su familia las posibilidades. Con los controles de beta precoz, o sea, la información que le damos a las pacientes que tienen, ya detectamos una paciente con estos factores de riesgo antes de estar embarazada para que haga un diagnóstico precoz de su embarazo y asista en forma temprana a la ecografía. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que se han mencionado? Uno, cavidad uterina visible, completamente vacía, con saco gestacional, más del 50% fuera de esta, ubicado en el segmento uterino inferior. Casi, o la mayoría de las veces cuando estamos hablando del embarazo implantado en la cicatriz de cesárea, ubicación en la cara anterior y puede tener una forma triangular o en cuña, dirigiéndose hacia la vejiga, o puede ser simplemente en la forma normal del saco. El cervix no debe estar ocupado por el saco gestacional, o sea que debe ser por encima del orificio cervical interno. El miometrio debe estar rodando y debe haber una reacción decidual presente y cuando hacemos una compresión con el transductor no debe haber movimiento o desplazamiento del saco para hacer diagnóstico diferencial del aborto en curso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento conservador si se desean otros embarazos. Definir factores pronósticos es muy difícil. Hablar de por qué se presentó este niche o este ismocele, este es otro tema aparte del cual no vamos a tocar hoy y que también está bastante controvertido y que es tema de otra conferencia. Lo importante es detectar estas pacientes que tienen riesgo y nuevamente beta-HCG y ecografía transvaginal de alta resolución. ¿Cuál es el objetivo entonces? Evitar la catástrofe abdominal, evitar la ruptura uterina, todo el espectro de placenta ácreta que está directamente relacionado con estos embarazos, evitar la histerectomía, el sangrado masivo, tratar de no tener que llegar a procedimientos adicionales como la embolización y pues obviamente que no se comprometan órganos vecinos, finalmente evitar que la paciente se nos muera. Desde el punto de vista del grupo de Timor Trich y estos digamos, investigadores siempre nos han dado el lineamiento de
tratar de ofrecer la finalización del embarazo en todos los casos, y ya queda muy al criterio del paciente si decide continuar el embarazo dándole todas las explicaciones de los riesgos. Y una vez que se decide terminar el embarazo, hay que definir si debe tener un proceso de evacuación o no, porque si el diagnóstico es precoz, puede tener un tratamiento médico y no requerir muchas veces o espontáneamente tener resolución, o simplemente secundario al manejo que se dé, no requerir un mecanismo de evacuación, que es donde nos podemos meter en problemas. Este es un caso que me remitieron como un embarazo implantado en cicatriz de cesárea. Miren ustedes cómo, si yo veo los signos iniciales, el útero en retroversión, una cavidad vacía, aparentemente, pero si yo no hago el corte coronal, no me doy cuenta que este es un embarazo que está en el canal cervical y que tiene movimiento, y solamente con una evacuación sencilla en un legrado común y corriente, la paciente está totalmente libre de su cavidad y no tenemos un embarazo implantado en la cicatriz de cesárea. Entonces, la herramienta importante aquí es el corte coronal, el Doppler y el movimiento que hacemos con el transductor, la presión que hacemos y vemos si el saco se desplaza o no. Generalmente tiene muy poca reacción decidual. Este, en cambio, es un embarazo típico implantado en la cicatriz de cesárea, el útero en retroversión nuevamente, cavidad vacía, cervix libre encima del orificio cervical en forma de cuña con una reacción decidual. Cuando vamos al plano coronal, vamos a ver una cavidad completamente vacía, que es algo que ya nos tiene que alertar. Y el corte coronal, que es muy importante para ver la extensión que puede tener esto, incluso hacia las partes laterales, y evidenciar obviamente que es un embarazo que no está implantado, que está implantado anómalo en la cicatriz de la cesárea. ¿No? Evaluar muy bien si hay feto vivo o no hay feto vivo. Esto cambia totalmente el tratamiento y se vuelve una urgencia. Entonces, obviamente, cuando tenemos un feto vivo y un embarazo que está cursando, que es lo que he visto que ha pasado en muchos de los casos de nuestra experiencia, es que la gente no cree que el embarazo está implantado en la cicatriz de cesárea y trata de dar un poquito más de tiempo, a ver qué pasa, a ver cómo se comporta, y generalmente esto es lo que puede traer mayores riesgos, mayores complicaciones. Medir el espesor de la pared miometral con la vejiga llena, sí, puede ser importante. Digamos que algunos parámetros que se han mencionado, 3 milímetros, 5 milímetros, pero realmente más es uno ver el abultamiento. La vejiga llena te permite evaluar muy bien ese abultamiento que tiene el útero, y que el embarazo obviamente está en la parte anterior y está dirigiéndose hacia la vejiga. Entonces, es muy importante poder evaluar muy bien esto y, sobre todo en el plano coronal, ver que no haya compromiso hacia los laterales. En el diagnóstico diferencial está el embarazo ectópico cervical, o sea, implantado en el cervix, en donde tenemos que diferenciar viendo el canal cervical y viendo que esto está en el estroma cervical, y muchas veces estos embarazos también se van a manejar de forma similar al embarazo implantado en cicatriz de cesárea. La reacción decidual, que es muy importante para el diagnóstico y el seguimiento posterior a la finalización del embarazo, si va a haber o no va a haber un procedimiento de evacuación. Este es un parámetro que nos permite vigilar su evolución. La resonancia magnética, muchos la piden. Aquí la resonancia magnética nos está mostrando exactamente lo mismo, un embarazo implantado en el segmento uterino inferior y con todos los signos típicos del acretismo placentario. Más adelante se hablan, pues, o se presentan muchos casos en donde la petición de la paciente es continuar el embarazo. Entonces viene este otro criterio, que es el criterio del crossover sign, o el signo de cruce, que lo que nos habla es que los embarazos que tienen este crossover sign tipo 1, que son los que están realmente implantados en la cicatriz de cesárea, son los que van a tener mucho más complicaciones. Y entre estos dos, los que tienen el COS2 positivo, o sea que en alguna forma alcanzan a cruzar esta línea, también van a tener mayores complicaciones, y casi todos van a terminar, pues obviamente, con una placenta, un espectro de placenta ácreta, y esto más que todo está diseñado o se escribió para tratar de dar un pronóstico sobre qué va a pasar más adelante. Cómo se describe el niche o la cicatriz de cesárea, de esto lo vamos a pasar, de esto no vamos a hablar mucho, pero generalmente podemos detectar la cicatriz de cesárea más del 95% de los casos. Muchos porque tienen niche, otros porque no. Miren este caso, por ejemplo, aquí se ve algo muy pequeñito. Si no le hacemos un histerosono, no sabemos que hay un verdadero niche. Entonces, si la paciente es sintomática, si tiene infertilidad, si tiene sangrado, si tiene dolor,
la histerozono puede ser un método que nos ayuda a ver cómo, o nos describe muy bien la realidad de esa pseudocavidad. Alternativas de tratamiento. Cuando el profesor Timor Trich en su introducción de uno de sus capítulos o de sus artículos magistrales dice, una enfermedad que tiene 30 formas de ser tratada es porque nadie sabe cómo tratarla. Entonces se describen muchos procedimientos, legrado, cerclaje del cervix, histerotomía por laparoscopia, laparotomía, colpotomía, histeroscopia, la histerectomía total abierta, la embolización y metrotexate, sonda Foley y metrotexate, la inyección directa guiada por el ultrasonido con cloruro de potasio, el metrotexate sistémico o local a las dosis convencionales, 1 miligramo por kilo, 50 miligramos metro cuadrado, con diferentes esquemas de dosis única, dosis múltiple. Ahí ahora nos llega de unos años hacia acá, unos 5 años, 4 o 5 años, el manejo con el balón de Cook, CRB o el Cervical Ripening Balloon o balón de borramiento cervical, a través de un mecanismo de isquemia, sin metrotexate en la mayoría de los estudios, nos muestra una nueva técnica para manejar pacientes con feto vivo entre semana 6 y 9 que desean conservar el útero. Entonces, yo les voy a ilustrar algunos casos de la experiencia, se lo vamos a pasar rápidamente, pero miren ustedes desde cuándo estamos viendo esto, desde el año 2004 lo estamos viendo. Muy probablemente los anteriores o no se presentó la catástrofe o no se nos dio, pero yo les puedo confesar que para mí yo aprendí o estoy tratando de aprender es ya viendo los casos, ¿no? No fue algo que me enseñaron en la escuela, no fue algo que aprendí en los libros, es algo que me ha tocado ver en vivo. Entonces, este fue un primer caso de una paciente que, el primer caso tal vez que vimos fue una paciente que tenía 8 semanas, 4 días, decidieron hacerle un manejo con metrotexate y luego hacer un procedimiento de drenaje, punción dirigida, evacuación del saco, y un mes después la paciente se presenta con un absceso pélvico, termina en una histerectomía. El caso 2, una paciente ya con diagnóstico tardío, 10 semanas, con 3 hijos o con 2 hijos vivos, la paciente decidió hacer una histerectomía directamente. Este otro espécimen de otro útero, de una histerectomía que hicieron por laparoscopia en un embarazo implantado en cicatriz de cesárea que no lo documentaron previamente. El caso número 3, una paciente con un embarazo 6 semanas, 4 días, empiezan a dudar si hay un saco intramiometrial, si hay una amenaza de aborto, y aquí viene una cosa importante dentro de las imágenes. Olvidémonos de estas imágenes focalizadas, no podemos tomar imágenes focalizadas, tenemos que tomar imágenes un poco más en panorama para poder ver realmente dónde es que está implantado ese saco y tratar de consultar con una persona que tenga experiencia para tratar de evitar que esto progrese. En esta paciente pasó eso, entonces pensaban que era un embarazo implantado en el segmento inferior, que era una amenaza de aborto, esperaron, la paciente prosiguió su embarazo, llegó casi a las 8 semanas, le decidieron darle metrotexate cuando ya lo diagnosticaron pues como embarazo implantado en cicatriz de cesárea, con un feto vivo, una beta de 90.000, el metrotexate obviamente no funcionó, veían que cada vez la pared iba adelgazando, el embarazo iba progresando, entonces decidieron ya pues consultar y pedir una intervención. La intervención fue una inyección de cloruro de potasio con aspiración del saco y una segunda dosis de metrotexate, queda una gran masa, que es lo que vamos a ver también con los embarazos que vamos a manejar con el balón, un área necrótica, una masa que va disminuyendo y que si la paciente no tiene complicaciones, en el caso de esta paciente, 5 meses después, esta es la imagen que tiene, donde se ve solamente el nicho o la cicatriz de cesárea, donde uno aquí no puede decir que aquí en esta paciente no hubo ningún procedimiento de evacuación, no hubo un legrado, no hubo una histeroscopia, no hubo una MEU, y esta señora ya afortunadamente pudo tener un siguiente embarazo, es una esposa de un colega cirujano plástico y tuvo su embarazo subsiguiente sin ninguna complicación, ni placenta, espectro de placenta ácreta, ni complicaciones en su implantación. Caso anecdótico. El caso número 4, con feto muerto, ¿sí? Se le da una dosis de metrotexate suficiente y la paciente, las betas caen y evoluciona satisfactoriamente. La beta cae de 8.000 a 11, 2 meses después, y evoluciona remodelando su útero satisfactoriamente. Otro caso, 6 semanas, 5 días, también se manejó con metrotexate, 3 meses después, evolución favorable. Este fue otro caso que ya el colega consulta porque le llega
la patología con reacción de Arias Estelia no es vellosidad corial y la paciente sigue sangrando después de un legrado, cuando le han hecho un diagnóstico con estas imágenes de un embarazo no viable con un aborto incompleto. El médico lleva a su paciente a un legrado, obviamente no mejora y la beta empieza a aumentar. Empezamos a ver estas imágenes. Miren ustedes aquí en el coronal cómo se ve muy bien cómo invade los laterales y es evidente que es un embarazo implantado en cicatriz de cesárea. Se le hace un manejo con metrotexate la paciente mejora, o sea, tiene un buen resultado, no requirió ningún procedimiento de evacuación y su evolución fue favorable gracias a que era un embarazo pequeño. Este es otro caso, el caso 7, 2 cesáreas previas, embrión muerto, se le dio metrotexate y también tuvo una evolución favorable. Miren nuevamente cómo hay que utilizar el corte coronal, es muy importante para ver cómo se sale, se implanta por fuera del canal. Otra paciente, esta paciente también un embarazo de 6 semanas con feto vivo, beta de 3500, se le dio metrotexate, obviamente el feto hubo que hacer una reducción fetal, aspiración del saco, 2 dosis de metrotexate. Estas son imágenes tomadas en el quirófano. En ese momento no teníamos un ecógrafo que nos permitiera hacer un video, entonces había que tomar unas imágenes estáticas pasada pues, al papel de fotografía. Miren ustedes, pero es el procedimiento y nos muestra cómo la aspiración del saco y la aplicación del metrotexate tuvo buen resultado y la evolución de la paciente inmediatamente fue bastante buena. El caso 9, manejo con metrotexate, evolución favorable, nuevamente casos pequeños, evolución favorable. Este fue un caso muy desafortunado de una paciente, caso número 10, una paciente que se le hizo el diagnóstico del embarazo implantado en el segmento uterino inferior. La paciente decidió continuar su embarazo, ya sabíamos que había un espectro de placenta ácreta evidente y resonancia magnética que lo confirmó y además habíamos diagnosticado desde muy temprano un feto malformado, pensamos que tenía una cránea. La paciente no aceptó la finalización del embarazo ni por tener el embarazo mal implantado ni por tener el feto malformado. Continuó su embarazo y terminó en otra institución con un embarazo de 32 semanas, una cesárea de urgencia, con una hemiencefalia, una catástrofe abdominal y con algunas complicaciones que afortunadamente no fueron mayores. La paciente está bien, está viva y pudo salir adelante. Ahora aparece entonces el doctor Timo Trich y su grupo con este nuevo método de aplicación del balón de Cook, el balón CRB, que es un balón que se utiliza para la inducción mecánica del trabajo de parto, sobre todo en pacientes con cesáreas previas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? 2 balones que van a tratar de apretar el saco entre ellos dos y producir isquemia. Entonces, el mecanismo nació de la sonda Foley. Inicialmente empezaron con la sonda Foley, pero lo que pasaba con la sonda Foley era que se expulsaba muy frecuentemente y no lograba su objetivo. Y por eso ellos pensaron que con este balón podría tener resultado. Y esto nos esquematiza cómo se pone el balón uterino y el balón vaginal, que es el que trae el balón de Cook. El balón uterino se utiliza como balón de anclaje y el balón vaginal se utiliza como balón de isquemia, que es el que finalmente va a comprimir el saco y va a producir la finalización del embarazo sin procedimiento de evacuación. Ellos mostraron en 10 pacientes, 7 ectópicos de embarazo implantado en cicatriz de cesárea y 7 ectópicos y 3 de ectópico cervical, cómo su evolución fue favorable, no tuvieron que utilizar metrotexate y hasta 12 o 13 semanas habían pacientes que podían tener todavía rezagos de ese saco gestacional, pero su evolución fue muy favorable. Entonces, con esto llega el caso 11, una paciente que tenía un dispositivo y tenía unas ecografías previas, un dispositivo con inclusión miometrial y por eso se lo retiraron. Luego la paciente se embaraza, empiezan a hacer esta ecografía, nuevamente ecografías no panorámicas, muy focalizadas, empiezan a tratar de ver si este embarazo está bien o no. Sospecha fuerte, pero sigue el embarazo, luego pues ya piden otra intervención, hacemos la evaluación y decimos, bueno, este es un embarazo implantado en cicatriz de cesárea, con signos de placenta, espectro de placenta ácreta, feto vivo, se dan todas las expectativas, la paciente decide el manejo con el balón, aquí estoy colocando el balón, la cavidad está vacía, se pone el primer balón o balón de anclaje, el feto está vivo, vemos acá, se pone el segundo balón, se comprime el saco, se logra asistolia, la paciente se deja 3 días hospitalizada con antibióticos, analgésicos, nosotros no le dimos salida, a los 3 días se retira el balón con un nuevo procedimiento en donde tenemos que primero retirar el balón
de isquemia y ver si no hay sangrado, y si no hay sangrado, luego retiramos el valor de anclaje y dejamos la paciente nuevamente hospitalizada por un día más, viendo que no tuviera ningún sangrado. Posteriormente, esta es la salida de la paciente con un saco que queda totalmente amorfo y que se empieza a reducir, y en 4 o 5 días la beta cae de 60.000 a 5.000 sin metrotexate, y esta es la evolución de la paciente en la semana 3, paciente a la que nos fue supremamente bien, no tuvo ninguna complicación. Pero les voy a mostrar, entonces, luego leo este artículo donde él hace muchos más pacientes, 38 casos, con el mismo manejo, muestra que dar metrotexate o no tiene, pues, no tiene muchos cambios y que realmente se puede manejar. Nos llega otro caso. Entonces, miren cómo los casos van llegando y llegando y llegando. Este es del año pasado. Esta paciente con médico, esposo médico, nueva pareja, no tienen hijos, se le plantea el manejo con el balón de Cook, se pone el balón de Cook, se logra la sistolia, la paciente evoluciona muy bien, pero a la semana 10 presenta una de las posibles complicaciones, que es malformación arteriovenosa. Miren ustedes esta malformación arteriovenosa con estos flujos totalmente irregulares, sangrado moderado, malformación arteriovenosa, betas negativas, se decide llevar un procedimiento de embolización. Este es el diagnóstico de la malformación arteriovenosa, preembolización, posembolización, y la paciente evoluciona muy bien. 3 semanas después, su cavidad vacía y la masa pues en resolución. Esta paciente está muy bien, está esperando volverse a embarazar y todos temblando a ver qué va a pasar. Este es un caso 13, coincidió con el número 13, caso desafortunado. La paciente no acepta el manejo, nuevamente embarazo implantado en cicatriz de cesárea, diagnóstico tardío, no acepta el manejo, decide irse a su casa, viene un día con dolor, el médico que le hace la ecografía dice: el útero está roto, miren la dehiscencia, miren la vejiga, evidentemente el útero está roto, y termina en una histerectomía de urgencia con transfusiones y esto, y obviamente algo que se ha podido evitar completamente. Entonces, nos muestra una cantidad de procedimientos, y dentro de todos estos procedimientos que tenemos aquí para poder hacer el manejo, que se pueden plantear en el manejo, entonces nos están hablando de que el balón de Cook tiene una eficacia del 97.7% con complicaciones del 4.2%. Y nos están hablando de otros que no tengo experiencia, que no tengo tampoco, ni he revisado mucho, sobre el HIFU, que es el High Intensity Focus Ultrasound, que ellos muestran aquí una serie de casos con 100% de eficacia, y los procedimientos quirúrgicos, sean histeroscópicos o sean laparoscópicos, que también nos están mostrando una muy buena resolución con pues pocas complicaciones. Entonces, es el tema que tenemos que normatizar en estos casos. Es muy difícil, pero sí tenemos que pensar en hacer tamizaje y pensar en que esto lo podemos diagnosticar y podemos tratarlo. Ahora, les invito a que revisen este artículo que publicamos con el grupo del doctor Álvaro José Nieto, quien quiero también saludar y felicitar por todo su trabajo en el espectro de placenta ácreta, en donde lo que mostramos es que los casos que se detectan tempranamente tienen un mejor resultado, y es por eso que hacemos énfasis en el tamizaje y el tratamiento oportuno. Ahora, ellos hacen más énfasis en el manejo de placenta ácreta porque lo van a ver ya cuando el paciente llega muy avanzado. Para concluir, entonces, sabemos que el incremento en las tasas de cesárea, pues su meta es evitar el incremento en tasas de cesárea y evitar la primera cesárea. Es muy importante estar sensible a estos posibles embarazos ectópicos, entre comillas, ubicados dentro del útero. Siempre utilizar equipos de alta resolución y tener un personal muy entrenado y sensibilizado. Individualizar el manejo, y siempre, para nosotros, en mi concepto, siempre recomendar la interrupción del embarazo. Sabemos que si el embarazo es menos de 7 semanas y la beta menos de 5.000, el metrotexate o la reducción puede funcionar muy bien, que el abordaje laparoscópico puede tener una muy buena alternativa en embarazos avanzados que quieren conservar, y que ahora esta técnica nueva con el balón CRB nos presenta una alternativa que estamos, digamos, viviendo. Ahora, el tercer caso que tengo con el balón CRB no se los puedo mostrar todavía porque todavía no se ha resuelto. Entonces, para terminar, pues quiero agradecerles a todos por su atención, y estoy pendiente pues sobre comentarios y preguntas. Gracias, José. Juan, primero, muchas gracias, hombre. 32 minutos para esta fantástica recopilación de casos y conferencia. A mí lo único que se me ocurre decir es que, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero la primera es que un factor de riesgo muy importante para tener un embarazo en la cicatriz cesárea es vivir en Cali. Qué cosa tan berraca, porque
Y eso demuestra lo juicioso que ha sido con la recopilación de casos y el seguimiento. Desde el 2004 andas en esto. Y es cierto, es decir, estas son de ese tipo de enfermedades que no es que no hayan existido, sino que se empiezan a ver en la medida que hay una tecnología de por medio nueva y la ecografía es relativamente nueva y la ecografía de alta resolución es aún más nueva y los ecografistas muy entrenados en todo eso son aún más nuevos. Por lo tanto, los casos van a ir apareciendo en la medida que las cesáreas aparezcan o incrementen y los ecografistas sean más ubicuos y la tecnología mejor. Ahora bien, yo te quería hacer una pregunta para como una contestación rápida. Si vos le fueras a decir a todos estos doctores que 60 y pico doctores que hay aquí, la mitad deben tener ecógrafo o más, ¿cuáles son tus 2 o 3 signos que deben perseguir cuando vean un saco bajito para hacer este Muy bien, diagnóstico? excelente, excelente pregunta. Entonces, el punto número 1 es la relación que tiene el saco con la línea endometrial. Es típico, es decir, si está fuera de esa línea o no está fuera de esa línea. El punto número 2, tener visión panorámica. Tener visión panorámica, muchas veces es bueno verlas incluso con la vejiga llena desde la vista abdominal, podemos tener una mejor visión y siempre tratar de sospecharlo o confirmarlo cuando tenemos una cavidad uterina vacía. Entonces ese es el punto. Si uno ve el endometrio en un embarazo, alerta, pilas, este embarazo seguramente está implantado en otro lado. No debes ver la triple línea ni debes ver la línea endometrial, es muy poco probable. Segundo, como les digo, puede el paciente estar totalmente asintomático. Entonces, en mi forma de ver es, una enfermedad que se puede diagnosticar, que se puede tratar, obliga a tener un método de tamizaje. Y es muy fácil detectar esta paciente porque es una paciente que tiene antecedentes, que ella misma los conoce y que la podemos instruir para hacer un diagnóstico precoz. Juan, fuiste muy insistente en que el diagnóstico debe ser temprano. ¿A qué llamas temprano? ¿Un nivel de beta, un número de semanas, un tamaño de saco? ¿A qué es hacer un diagnóstico temprano para poder escoger alguno de los manejos? Sí, lo ideal es antes de la semana 8. Antes de la semana 8 es lo ideal, o sea, los grupos cuando tú divides entre 6 y 8, más de 8, definitivamente antes de la semana 8, yo diría antes de la semana 7. Entonces, si a la semana 6 o 7 tú ya puedes certificar la implantación de un embarazo, saber que es un embarazo, es intracavitario, saber si un embarazo está en el segmento uterino inferior o está en el fondo uterino, si, como debe estar generalmente excéntrico, muy cerca a alguno de los cuernos, pero ya tú puedes notar o encontrar estas pacientes cuando la implantación está en el segmento uterino inferior principalmente. Juan, me pareció pues de tu conferencia por la manera como la planteaste y como aquí me gusta es que quede 1 o 2 mensajes. El manejo, antes de que presentaras lo del catéter de Cook, todos los otros manejos como desde el caso 3 hasta el caso 8 o 9, dijiste metotrexate una sola dosis y perfecto, me dio la sensación de que el metotrexate cuando el saco es pequeño y cuando el diagnóstico es muy temprano es súper bueno. Después pasaste a la última filmina donde el catéter de Cook es el 100% en los 30 y pico de casos que se han publicado, 11 primero y 38 después. Y en el metotrexate arriba parecía como el 75-80% de efectividad, pero en lo que vos presentaste me pareció como que les hubiera ido muy bien antes de que empezaras con el catéter de Q, o estoy equivocado. Porque para la gente que no tiene el catéter a la mano, pues yo me hubiera quedado con la sensación de que, pues si lo cojo a la semana 6, metotrexate y ya. De acuerdo, así es, y es lo que los invito a que revisen en el artículo que publicamos con Álvaro Nieto, es que cuando tú detectas el embarazo, en la semana 7 o antes, el resultado es muy bueno con el manejo médico. Dosis única, dosis múltiple, así el feto esté vivo o no, y dependiendo de los niveles de beta. Cuando la mayoría de las veces, que es lo más triste, porque la realidad es esa, si vamos a hacer el diagnóstico, la mayoría de diagnósticos no se hicieron antes de la semana 7, se hicieron después de la semana 8, y ya esto implica otros, digamos, procedimientos y la mayoría de las veces cuando tú hablas del metrotexate, lo que ellos hicieron fue juntar todos los casos a los que le dieron metrotexate, no solamente los que fueron antes de 7, sino los que, porque era una conducta que incluso todavía hay muchos esquemas que incluyen el metrotexate y algunos de estos casos del balón Cook-CRB también se hicieron con metrotexate. Claro, porque es que si logramos hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento que tiene 75-80% de respuesta, pues me parece casi que de primera línea.
no es malo. Porque mira que el catéter de Cook requiere una hospitalización de la paciente 3 días y no sé qué, no está pues muy Bueno, fácil. José, la verdad ellos lo muestran como ambulatorio, con Ok. consulta telefónica y todo, pero nosotros lo hicimos así porque eran nuestras Empezando. experiencias iniciales, empezando, ¿sí? Y lo seguimos haciendo hospitalizado probablemente hasta que tengamos una evidencia de que esto se puede manejar Se consigue ambulatorio. fácil el catéter, Juan. Sí, se consigue fácil el catéter, no es caro cuando el catéter primero que yo utilicé fue uno que conseguimos a través de una de las pacientes que primero decidió hacer el procedimiento y luego decidió no hacerlo y fue la que terminó con el feto con una iniencefalia. De hecho, fue muy triste porque la señora en su pensamiento mágico atribuyó a todas las ecografías la malformación y fue muy complicado ese caso, pero esa señora, ella compró el balón, lo trajo, lo importó, lo trajo de Bogotá porque se consigue en Bogotá. En Cali ya no tenemos una agencia que nos vende ese balón, pero en Bogotá se consigue, es muy barato, es un balón que no pasa de Así. 250.000 pesos y es supremamente barato, es ¿Me, muy me das fácil el de nombre otra manejar. vez? Sí, se Catéter. llama catéter, pues de la casa médica Cook Sí, Medical, sí, y el sí. catéter se llama CRB, de Cervical Ripening Balloon, CRB, y es una Ah, sola sí, presentación. el balón para hacer Para inducción inducción de mecánica del parto. trabajo de parto, correcto. Es exactamente el mismo que trae ¿Y qué sabe eso? ¿Qué dice la literatura? Algo mencionaste de eso versus una pinche sonda Foley. bueno, porque inicialmente lo hicieron fue con la sonda Foley, tratando sobre todo en casos en donde el paciente estaba presentando con sangrado, entonces ellos primero lo hicieron con una sonda Foley buscando lo mismo, el mecanismo de isquemia, pero lo que se notaba era que había que inflar mucho la sonda Foley para lograr esa isquemia y el útero terminaba expulsando la sonda Foley en un porcentaje alto de casos, y no teniendo pues eficacia en su tratamiento. Entonces No por sé eso si, ellos decidieron hacerlos con los dos balones. no sé si alguien por ahí en el auditorio, si alguien quiere levantar la mano o escribir en el chat o hacer una pregunta, me lo dicen. Yo le voy a preguntar a Juan si ahí viene una preguntita. La última pregunta mía, para no volverme muy cansón, es si leíste algo, ya que sea como medicina basada en evidencia de cómo progresan estas pacientes que se reembarazan. ¿Cuál es el pronóstico o Sí, cuáles son los resultados de los reembarazos en pacientes tratadas médicamente o ok, sí. conservadoras? Hay unos artículos recientes de 2020, 2018 en adelante, donde muestran una serie de casos. Dicen que el 18%, 17% tuvieron nuevamente embarazo implantado en la cicatriz de cesárea. 17%. Pero muchas pacientes también lograron tener su embarazo normal. ¿Sí? Entonces, riesgo de volver a tenerlo, más o menos un 17%. De volver a tener un embarazo en Un cicatriz embarazo cesárea. implantado en cicatriz de cesárea. En Ok. una serie que muestra el profesor Cali, y que es uno de los también abanderados, Giuseppe Cali, muestra casos en donde en algunos países no puedes interrumpir el embarazo por normas y en otros países o en otros sitios la gente decide continuar su embarazo. Es un proceso bastante complejo cuando el paciente decide continuar el embarazo, a lo cual tenemos que acompañarlo, darle Claro. hacerle su seguimiento y muchos de estos van a terminar en lo que es el espectro de placenta ácreta. O sea, el espectro de placenta ácreta en estos pacientes se presentó en más del 50% de los casos. Es decir, Bueno, o yo sea, tengo una la, evidencia de que la algo va a cosa pasar en más de la la cosa mitad, es pues bastante hombre, miedosa. es bastante miedoso. Oscar está levantando la mano. Adelante, Oscar. O quién fue el que levantó la mano con una manito aquí. José, básicamente era decir que los pacientes que uno no interrumpe la gestación, uno no les puede decir que es que eso es un ectópico y que se le va a romper el útero. Por supuesto que hay que darle consejería respecto a la posibilidad alta de que, creo que si no estoy mal, Juan, me corriges, es como un 70% acaba en el espectro de placenta ácreta y en una serie grande, creo que es de Cali, el 70% acabaron en histerectomía también, pero pues digamos que con un feto vivo. Entonces yo creo que uno se nos complica un poquito la consejería respecto a que uno decía, no es ectópico la cicatriz de la cesárea, eso no es viable. La respuesta es no, pues muchos de esos pueden ser viables, por supuesto, a un costo alto para la madre y con un riesgo mayor, pero yo creo que está dentro de la consejería. Sí, de acuerdo. Más del 50% presentaron un espectro de placenta ácreta y como le decía José, el 17% tuvieron una recurrencia de embarazo implantado en cicatriz de cesárea. Pero claro, es muy importante eso porque realmente lo que acaban de decir es cierto. O sea, esto no se trata de un embarazo no viable. No, Entonces no, habrá claro quien que no. diga, no, yo me la juego, pues, pero que cambie de ginecólogo. Oscar, adelante.
José, gracias. Juan Carlos, muchas gracias por tu conferencia. Quería ¿Cómo está, aclarar. hermanito? Bien, hermano. Es que me desconecté un ratico, pero no sé si hablaron del posible manejo y al final sí lo escuché, pero uno podría discriminar entre los embarazos que tienen embrioncito muy pequeño y sin latido y darle metotrexate y definitivamente todos los que tienen embrión vivo, someterlos a un manejo con la sonda de Cook. Pues lo pondría yo como protocolo de manejo, por lo que hablaba José ahorita, la posible hospitalización, pero los que son con betas bajitas y sin embrión vivo podrían ir de entrada a metotrexate y posiblemente a futuro requerirán la sonda, pero ese sería como un punto para discriminar cuál es el manejo del uno y el manejo del otro. Totalmente de acuerdo, y ese es digamos, uno de los mensajes que quiero dejar, es por eso el tamizaje y el diagnóstico precoz, Claro. porque tú puedes hacer algo con un porcentaje muy alto de efectividad sin tener una invasión mayor y muy seguramente siendo un poco más conservador. Totalmente de acuerdo con eso. Gana entonces, pues, fuerza el hecho de tener una ecografía de verdad, pues, una ecografía temprana, que muchas veces hemos pensado que no fuera necesaria, pero si estuviéramos hablando solamente de esto, o por lo menos de pacientes que tienen cesáreas o intervenciones uterinas previas, la ecografía temprana para tratar de hacer estos diagnósticos tempranos se vuelve un arma muy importante, de muy bajo costo, y yo pienso que es muy valioso. Juan, Igual, José, en pacientes que deciden continuar el embarazo, esta ecografía temprana con esto del signo de crossover sign también nos ofrece una posibilidad de un pronóstico. Pues voz me cambia, ¿puedes creer eso? Sí, José, Uy, ¿me ibas a preguntar algo más? te preguntan por aquí que si no hay sangrados en las pacientes que quedan con trofoblasto retenido o infecciones. Bueno, definitivamente, ahorita por ejemplo estoy manejando un caso que ya llevamos 6 semanas, la paciente, la beta cayó de 90.000 a 300 sin metrotexate y 6 semanas después empieza a presentar un sangrado, que son esos restos retenidos. Esa paciente se llevó a una aspiración simplemente manual y no la quiero presentar hasta que no tengamos la respuesta final, pero la paciente se evitó obviamente hacer una histerectomía, hacer un procedimiento mayor y pues finalmente hasta que no tengamos el resultado final no podemos decir, pero sí, la mayoría de pacientes se van a comportar como un sangrado menstrual. No he visto infección en estos casos hasta ahora. Sí la he visto infección cuando hemos hecho punciones, cuando hemos hecho procedimientos más invasivos o aplicación de metrotexate intrasacular, y esto tal vez ha sido el punto que hemos notado. Preguntan también que si se deja antibióticos en algunos de los manejos. No sé si en metotrexate o en el balón usan antibióticos. Con el balón, sí. Con el balón se deja antibiótico de amplio espectro por 3 días y tal vez lo más importante es el procedimiento de retiro del balón, en donde si tú vas a retirar el primer balón de isquemia y el paciente te sangra, lo que tienes que hacer es no retirarlo, volverlo a inflar. Esto te va a servir como un balón de Bacri también. Entonces te da la posibilidad de tomar decisiones. Ya una vez que tienes ese balón, tienes un control del sangrado y puedes también así saber si más adelante, si no tuvo resultado, ese balón te va a ayudar a que no tengas pues, un sangrado masivo y te puedas programar muy bien tu procedimiento final. ¿Con cuánto inflas los dos balones? El balón grande que va en la cavidad uterina, 30. Sí, ellos en ese artículo te muestran y te explican muy detalladamente los resultados que tuvieron a diferente volumen en que inflaron los balones y cuál es el rango que ellos recomiendan. En mi caso, utilizamos entre 25 y 40 en el primer caso, y en el segundo caso hubo que utilizar un poco más, llegamos como hasta 80 centímetros con un balón, por el útero un poco más grande, y esto pues lo vas viendo es en la medida en que logres la isquemia. Tienes que tratar de hacerlo hasta que logres evidenciar la isquemia y la sistolia. Juan, no sé si tenés experiencia en la aplicación de potasio o de pronto alguno de nuestro grupo, porque Felipe Jaramillo pregunta cómo aplican el potasio. Sí, utilizamos la guía, la sonda endovaginal, o sea, el ecógrafo, el traductor vaginal, con la guía que se utiliza para la aspiración folicular. Es una guía que tú montas y la aguja tú la estás viendo todo el tiempo, es muy seguro y vas directamente al embrión y aplicas directamente el cloruro de potasio hasta que logras la sistolia. Luego en esa misma aguja
aspiras todo el contenido del saco y en esa misma aguja inyectas finalmente el metrotexato. Potasio, aspiración y metotrexato. Si primero potasio, logras asistolia, te retiras del embrioncito, aspiras todo el contenido del saco, puesto que estas agujas generalmente son 16, son gruesas, y al final inyectas la dosis convenida del metrotexate, que es la misma que vas a utilizar, digamos, intramuscular. 50 miligramos, perfecto. Hombre, Juan, yo pues te quiero agradecer nuevamente esta hermosa biblioteca de imágenes y la revisión del tema nos permitió pues como discutir y quedar con algunas cositas para el manejo. Como siempre, agradecerte la deferencia con nosotros, con estos 60 asistentes que tuvimos en la mañana. Yo les quiero recordar que dentro de 15 días, recuerden que las conferencias estamos tratando de dejarlas para cada 15 días, estará el doctor Edgar Hernández de Houston con una conferencia, sobre una publicación reciente que él acaba de hacer acerca de COVID y embarazo. Creo que va a ser una bonita oportunidad para que resolvamos algunas dudas de lo que nos están preguntando nuestras pacientes. A todos ustedes muchas gracias, les queremos mucho, tengan un gran día y reiterarle a Juancho el agradecimiento por este espacio. A ti, José, a todo el grupo, muchísimas gracias por permitirme estar en este recinto tan importante y nos veremos pronto. Muchas gracias. Claro que sí, gracias, chao, buen día para todos. Excelente, muchas gracias a todos. Chao.